Vale, entonces vamos a comenzar con la clase. Espera un momento. Ok, la primera integral que vamos a tratar de integrar va a ser la integral de la función e elevado al logaritmo de x sobre x. Vale, ustedes díganme, ¿qué podemos utilizar aquí? ¿Qué se les ocurre? Lo intentaré por partes. Por partes. Ok, ¿y cuáles serían las partes? Recuerden que para partes necesitamos una función u y una función b. Lo que queremos es que, bueno, voy a poner aquí la fórmula. Si tienes una integral de la forma u por la derivada de una función b, entonces este es igual al producto de la función u y b menos la integral de la función b por la derivada de u. Y lo que queremos hacer aquí es tratar de, primero, simplificar este u con su derivada y simplificar b con su integral. Entonces, creo que un compañero suyo está en la sala de espera, si es que nada más tiene un nombre y debe de tener los apellidos. Entonces, si quieren hacerlo por partes, vamos a tener que hacer todo eso, ¿no? Entonces, si jala eso, o qué más podemos hacer. Sí, de hecho aquí está la trampita, ¿no? Ya varios vieron que esta cosa se puede simplificar sin necesidad de hacer integrales. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que e y el logaritmo son funciones inversas, ¿no? Entonces esto lo podemos ver simplemente como x sobre x, pero pues esta es la integral de dx, lo que es lo mismo, x más c, ¿sí? Entonces, sí, podemos hacer integral por partes o sustitución, pero pues primero fíjense si las funciones que tienen ahí no se pueden simplificar en algo más sencillo. En este caso sí podemos hacerlo, ¿no? Pero vale, este ya salió. Sin embargo, si nosotros quisiéramos resolver esta cosa sin, sin simplificar, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, ya me dijeron por partes, pero no creo que por partes. Bueno, va a ser fácil, pero podemos intentar algo más sencillo. ¿Qué otra cosa podemos intentar? ¿No tendría que ver que la derivada del logaritmo es 1/x? Exactamente, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces aquí podrían intentar una sustitución. U igual al logaritmo de x. D de u sería 1 sobre x de dx. Entonces, esto pasa a ser la integral de e a la u por d de u. Pero pues eso es igual a la función e a la u más una constante c. Pero pues este u era el logaritmo de x, ¿no? Entonces este es igual a e elevado al logaritmo de x más c. Pero pues nosotros ya sabemos que e y el logaritmo son inversas, entonces este es simplemente x más c. Y pues sí, ¿no? Llegamos a exactamente el mismo resultado si simplificamos o no. Vale, esa estuvo muy sencilla. Vamos a intentar con otra. La siguiente integral que sea la integral de coseno de x sobre seno cuadrado de x. Vamos a ponerle menos 2 seno de x más 1 de x. Ok, ¿cómo podríamos integrar esta cosa?
¿No podemos factorizarlo de abajo? Factorizarlo, ¿cómo lo podrías factorizar? Es que los dos primeros términos sí tienen un seno de x, pero el último, que es el 1, no tiene un seno, entonces no podemos factorizar el seno. Ah, ok. Sustitución trigonométrica. Sustitución trigonométrica aquí no sirve porque normalmente lo utilizas cuando tienes sumas o diferencias de cuadrados. A más u cuadrado, a menos u cuadrado, cosillas así. En este caso, sí vas a tener un cuadrado adentro, pero pues ya tienes una función trigonométrica, entonces no sé si sea lo más ideal. Por ahí me pusieron a ver, poner u como seno cuadrado de x. Podría servir eso, pero creo que hay algo más sencillo, ya lo pusieron ahí. Sí, lo ideal, bueno, lo que pueden utilizar aquí es una sustitución otra vez. U. Entonces, ¿quién sería la función la función U en este caso? ¿Seno de x? Seno de x, ¿no? Esto funciona porque su derivada de du es coseno de x y el coseno de x ya aparece acá arriba. Entonces esto es igual a la integral de du sobre u al cuadrado menos 2u más 1. Vale. Lo de abajo lo podemos expresar como un cuadrado. Entonces esto es igual a d de u sobre u menos 1 al cuadrado. Ok, y ahora ¿cómo resolvemos esa cosa? ¿Ya la resolvieron o pueden intentar otra cosa? ¿Qué se les ocurre ahí? A ver, en el chat me dicen que subirla con exponente negativo. ¿Podrían hacer eso? Ajá. Entonces esto lo pueden ver como la integral de u menos 1 elevado a la menos 2 de du. Ok. ¿Y cuál es la integral de esa cosa? Menos, entre paréntesis, u menos 1 a la menos 1. U menos 1 a la menos 1. Ajá. Y con un signo menos, creo. Y con un signo menos, ¿no? Porque estarías dividiendo entre el exponente menos 1. Y como ya estás integrando, pues aquí le puedes poner la constante más n. Entonces esto va a ser igual a menos 1 sobre u menos 1. Pero pues sustituimos otra vez y tenemos que este es igual, bueno, ya más c. Este es igual a menos 1 sobre seno de x menos 1 más c. Y el menos hasta afuera lo podemos meter dentro de la fracción como 1 sobre 1 menos seno de x más c. Entonces ese sería mi resultado. ¿Vale? ¿Algún problema con esto? ¿No? ¿Todo bien? A ver, pregunta nuevo. Subirla con exponente negativo. Así es. Recuerda que si tú tienes un número de la forma u sobre a a la n, esto lo puedes ver como a la menos n. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, el u a la menos 1, que es como que la base, está elevado al exponente 2, pero está en un denominador. Entonces, tú lo puedes subir como un exponente negativo. Y pues ya así ya es más fácil ver cómo lo puedes integrar.
Esperemos que sí. Vale, vamos a ver otra integral. Ahora esta va a ser la integral de el seno evaluado en el seno de x sobre la secante de x de dx. Ok, ¿cómo integrar esa cosa de ahí? ¿Alguna idea? Podríamos pasar la secante a 1 sobre coseno y después subirlo y hacer sustitución con un como seno. Exactamente. Entonces ya su compañero dijo varias cosas interesantes. Sabemos que la secante de x es por definición 1 sobre el coseno de x. Pero como la secante está en el denominador, la podemos subir arriba como coseno de x. Entonces esto es igual a la integral de coseno de x por el seno del seno de x de dx. Y aquí podemos hacer una sustitución. U igual al seno de x, eso también lo mencionó. Ahí, seno de x. Entonces, d de u sería coseno de x de dx. Así que esta integral va a ser igual a la integral de el seno de u de du. ¿Quién es la integral del seno de u? Pues esto es menos el coseno de u y esto más una constante. Entonces esto es igual a menos seno, es menos coseno evaluado en el seno de x más una constante c. Y ese sería mi resultado. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Entonces vamos a pasar a otra. Esta va a ser la integral de, vamos a ponerle coseno de x por el seno elevado a la n de x de dx. Esta también debería ser sencilla. Entonces, ¿cómo podemos calcular esta cosa de aquí? Poner como el seno. Otra vez sustitución y poner como u al seno de x. Sí, esto me sirve porque otra vez cuando calculo la derivada de u, en este caso va a ser coseno de x, pero el coseno yo lo tengo en la integral. Entonces esto va a ser igual a la integral de u a la n de u. Y pues bueno, esto es sencillo. Esto es ¿cuál es la integral de u a la n? U a la n más 1 sobre el exponente n más 1. Y esto más una constante c. Y ya nada más sustituimos el valor de u, que en este caso sería seno elevado a la potencia n más 1, evaluada en x, sobre n más 1, más una constante de c. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta con ese ejercicio?
Pues parece que todo bien. Vale. Vamos a pasar ahora con la integral de el arco tangente de x de dx. Ok, ¿y ahora cómo resolvemos esta cosa de acá? Por la definición de arco tangente. Sabemos que el arco tangente es, por definición, la inversa de la tangente. Ok, pero eso no nos da mucha información de la integral. Hasta ahora no hemos así como que calculado integrales de funciones inversas. Así que no creo que nos sirva mucho esta definición. ¿Qué más podríamos intentar? ¿Qué sabemos del arco tangente? Aparte de ser la inversa de la tangente. Me dicen que por partes, y sí, es una buena idea. ¿Por qué? Porque, bueno, en un enunciado, cuando vimos el arco tangente, mencionamos que la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, lo único que conocemos del arco tangente es su derivada. Y pues sustitución, que ya por partes nos ayuda mucho porque pues, nos ayuda a reducir una integral a partir de la derivada de una cierta función. Entonces, vamos a intentar eso. Vamos a hacer u igual a arco tangente de x. Y esto implica que d de u va a ser igual a la derivada de esta cosa que es 1 sobre 1 más x cuadrada de dx. Vale. Pero si vamos a hacer integración por partes, necesitamos otra función b. Y necesitamos la derivada de b que esté aquí dentro de la integral. En este caso, ¿quién es la única función que puede cumplir eso? La derivada de x, 1. La derivada 1, exactamente. La derivada de x. Entonces, si la derivada de b es 1, entonces b tiene que ser 1. Así que esto tiene que ser igual a u por b, que es 1 por el arco tangente de x, menos la integral de, bueno, vamos a mover esto para acá, la integral de u por la derivada de u, que este es 1 más 1 sobre 1 más x cuadrada de dx. Vale, entonces esto es igual a arco tangente de x menos la integral de 1 sobre 1 más x cuadrada. B no X. debería ser X. Perdón. B no debería ser X. Bueno, V. Ah, sí, perdón. Sí, tiene razón. Sí, muchas gracias. No sé por qué me faltó. Entonces, b es x. Entonces aquí tenemos x por arco tangente de x. Y aquí tendremos x por 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces el resultado es, bueno, lo que llevamos hasta el momento sería x por arco tangente de x menos la integral de x sobre 1 más x al cuadrado. Sí, tienen razón, me equivoqué, gracias. Entonces ya tenemos esto. Entonces ahora lo que queda es resolver estas integrales que nos salió acá. Entonces, ¿cómo resolvemos esta integral de acá? X sobre 1 más x cuadrado. Le podemos multiplicar 2 entre 2 para que ya 2 entre tengamos 2. la derivada. Ajá, exactamente. Entonces, lo que nos sirve es poner un medio aquí afuera de la integral y 2 acompañando a x arriba del numerador, ¿no?
Entonces, si se confunden, pueden hacer una sustitución aquí rápida, que u sea igual a 1 más x cuadrado, entonces t de u sería 2x t de x. Entonces, esto va a ser igual a x por arcotangente de x menos 1/2 de la integral de, ¿qué? De 1 sobre u de du. Y esto es x por el arcotangente de x menos 1/2 del logaritmo del valor absoluto de u más una constante c. Y nada más sustituimos u y ya esto nos queda que tiene que ser igual a x por el arcotangente de x menos 1/2 del logaritmo del valor absoluto de 1 más x al cuadrado, más la constante c. Entonces, ese es mi resultado. Vale, entonces aquí lo importante es que en este caso no tenemos mucha información acerca de la función arcotangente, pero sí conocemos su derivada. Así que pues, una buena forma de aproximar este problema es utilizando por partes. Así reducimos el arcotangente a su derivado. Y nos aprovechamos de que la integral de 1 pues, es x nada más, ¿no? Entonces, ya con eso pudimos resolver la integral. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Yo sí, no entendí muy bien lo que pasó cuando hicimos el 1/2 y pusimos el 2 también. No sé. Sí, eso es Sí, por por la sustitución. Tenemos la integral de x sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? Entonces, si queremos hacer esta integral por sustitución, entonces definimos u igual a 1 más x al cuadrado, ¿no? La función que es como que más complicada. La derivada de u, pues es 2x. Acá nada más tenemos x, entonces tenemos que agregarle un 2. Es por eso que si multiplicamos el 2 aquí arriba y multiplicaríamos un 2 aquí abajo. Pero como la integral es lineal, saca constantes, entonces lo podemos pasar acá afuera. Entonces, por eso multiplicamos por 2 adentro y por 1/2 afuera, para que podamos aplicar esta sustitución y podamos resolver esta integral. ¿Sí? ok, sí, sí, sí. Vale. Que repase el ejercicio, entonces rápido. Integral de arcotangente. No sé, lo único que sabemos del arcotangente es su derivada, 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces aplicamos por partes. Para hacer eso necesitamos la función u, que sea arcotangente de x. Y su derivada, pues ya como dijimos, es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Luego, la otra función, en este caso, no hay otra función que acompañe al arcotangente de x excepto por la constante 1. Entonces, definimos la derivada de b como 1 y su integral va a ser x. Así que, ¿qué te dice el método de integración por partes? Te dice que la integral de u por la derivada de b es igual al producto de las funciones u y b menos la integral de la función b por la derivada de u. X es b, arcotangente es u, menos la integral de b, la función x, por la derivada de u. Entonces, aplicamos esta fórmula para llegar a esta nueva expresión. Y luego la de acá abajo, ¿no? Entonces, x al cotangente de x ya no le movemos. Lo único que nos queda ahora es 1/2 de la integral de 2x sobre 1 más x al cuadrado. Haciendo una sustitución, la podemos intercambiar por la integral de 1 sobre u, pero pues eso es el logaritmo de u, del valor absoluto de u, perdón. Y pues ya nada más sustituimos otra vez u por 1 más x al cuadrado, que había sido nuestro cambio de variable. Sí, si se confundió con la notación aquí de que volvió a utilizar u, pues pueden utilizar una variable, no sé, que aquí sea w, derivada de w. Entonces aquí cambian u por w.
Sí, ajá, si utilizan varias variables, pues sí pueden hacer utilizar otra letra o no sé, ponerle una prima a la nueva u, cosillas así, ¿no? Vale, entonces ya nos quedó este ejercicio. ¿Hay alguna otra pregunta? Y si tomamos como u a x al cuadrado, ya no podremos seguir con el procedimiento. Sí, sí, de hecho se puede seguir así. Por ejemplo, sería W1 igual a x al cuadrado. Derivada de W1 sería igual otra vez 2x. Entonces ahora tu integral pasaría a ser la integral de la derivada de W1 sobre 1 más W1. Y otra vez este es el logaritmo de valor absoluto de 1 más W1 y ya nada más sustituyes W1 que es x al cuadrado. Te queda lo mismo, Ah, ok. Sí, gracias. pero cuando utilices sustitución trata de comerte todas las constantes posibles para que con la derivada se eliminen y ya no te confundas tanto. Ah, ok. Gracias. Vale. Entonces vamos a pasar con otra integral, la integral de x al cuadrado por e a la x. Ok, aquí, ¿qué pueden hacer? Igual integración por partes, ¿no? Ok, integración por partes. ¿Cuál sería tu función u? ¿Cuál propones? Mm, pues a ver, a la x. E a la x. Entonces, si tú haces e a la x, su derivada pues va a ser e a la x. En cambio, pues la derivada de b tendría que ser x al cuadrado y b tendría que ser x al cubo sobre 3. Entonces, esto sería igual a u por b, que sería x al cubo sobre 3 por e a la x, menos la integral de la derivada de b por la derivada de u. Que diga por b por la derivada de u. Entonces sería x al cubo sobre 3 por e a la x de dx. Y aquí parece que lo complicaste más. Esto ya está, pero pues parece ser un poquito más complicada que la que teníamos al principio. Es un exponente más grande. Entonces, como que esto no funciona mucho. Recuerda que si tú quieres utilizar integración por partes, lo que quieres es reducir el grado, la dificultad de una cierta función, la función u. El problema es que si te defines e a la x, pues no reduces su dificultad, la dejas igual, porque pues, su derivada es ella misma. Entonces, no nos conviene definir a u como e a la x, mejor nos conviene definir a u como x al cuadrado, porque así su derivada sería 2 a la x, y eso pues ya es más fácil, ¿no? Entonces, la derivada de b sería la función e a la x, por lo que b sería la función e a la x. Entonces, si intentas hacer esto, si utilizas partes a esta integral y a estas funciones, tendrías que, esto es igual al producto de u por b, x al cuadrado por e a la x, menos la integral de la derivada de u, 2x, por b, e a la x de dx. Y aquí esta nueva función ya es más sencilla que la función con la que empezamos, porque tiene la x tiene un exponente menor, ¿no?
Así que sí, ahora sí ya reducimos un poquito el grado de la función o la dificultad de la función. ¿Sí? Sí. Vale. Sí. Entonces, ahora hay que resolver esta nueva función. Bueno, esto lo podemos ver como x al cuadrado por e a la x menos 2 veces la integral de x a la x. Bueno, tenemos que resolver esta nueva función y cómo resolvemos esta nueva función. Esta nueva integral, perdón. Por sustitución. Por sustitución, ¿quién sería tu función u en este caso? Bueno, vamos a ponerle w. X. Ah, no, quedaría igual, ¿no? Quedaría igual. Sí, exactamente. Sí. Sí, sí, perdón. Sí, como que por sustitución no queda otra vez, pero pues tus compañeros ya están diciendo ahí que ya están proponiendo algo, para que hacerla por partes otra vez. Vamos a ponerle u sub 1, nuestra nueva variable, que sea igual a x. Entonces la derivada de u1 sería 1 de dx. En cambio, la derivada de nuestra función b1 sería e a la x, por lo que b1 sería e a la x otra vez. Entonces, si hacemos esta nueva sustitución, tendríamos que esto va a ser igual a x al cuadrado e a la x menos 2 veces u1 por b1 x por e a la x menos la integral de b1 por la derivada de 1, que es 1 por e a la x. ¿Sí? Entonces ya tenemos esto, pero ya sabemos cuánto es la integral de e a la x. Esto es x al cuadrado por e a la x menos 2 veces x a la x menos e a la x más una constante c. Podemos ponerla acá. Entonces esto lo podemos expresar como x al cuadrado e a la x menos 2 veces x a la x menos por menos es más 2 veces e a la x más 2c. Y pues, si ya queremos poner el resultado bonito, podemos factorizar una e a la x. Entonces esto es e a la x por x cuadrada menos 2x más 2 más una constante c mayúscula. Entonces, este sería nuestro resultado. Pues no, no es W1, es 1, pero pues me quedó fea la 1. La U. Ajá. Era U, pero me quedó fea. Ajá. Pero bueno, ya salió de la integral y es haciendo 2 veces, haciendo integración por parte 2 veces. Vamos a ver. Menos 12. Sí, tienes razón, es menos 12. Aquí sería, no, aquí es la más C está bien, pero al multiplicar por el menos de afuera te queda menos 12. Pero pues igual puede reemplazar esta menos 12 por una constante C mayúscula. Entonces, fuera ese signo de la C, este es el resultado y ya. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Al final, ¿cómo quedó el 2C como C, profe? Pues estoy renombrando esta. Tenemos menos 12, pero C es una constante cualquiera. Entonces simplemente estoy renombrando este menos 12 como C mayúscula. O sea, sí sigue siendo una constante, pero como que lo estoy simplificando para no tener que estar cargando el menos 2. Ah, ok. Ujú. ¿Vale? ¿Hay alguna otra pregunta?
A ver. ¿En qué momento pienso utilizar, bueno, recomiendo utilizar integración por partes? Yo lo recomiendo se utiliza integración por partes cuando tienes un producto de funciones un producto f por g, donde, vamos a ponerla así, f' es más sencilla que f y g es más sencilla que g'. O bien, solo tienes una función que solo conoces su derivada. Bueno, hasta el rato lo escribo más bonito, pero esa es la idea. Por ejemplo, en este caso, tenemos un producto de funciones aquí dentro, x cuadrada y a la x. A la x cuadrada la podemos hacer más sencilla derivándola. Entonces su derivada va a ser 2x. Y puede ser a la x, si la integras, pues te queda la x otra vez. No sube su dificultad, simplemente se queda igual. En el caso de la integral anterior, aquí como tal no tenías un producto de funciones, solo tienes la arcotangente, pero del arcotangente no sabes mucho, solo sabes su derivada. Entonces tiene sentido utilizar el método de integración por partes para hacerla más sencilla o al menos trabajar con 1 sobre 1 más x al cuadrado, que ya es más fácil trabajar con esa cosa que con esta cosa abstracta de acá, arcotangente. Y pues, si vas a utilizar por partes, pues ya no te queda de otra que definir a la derivada de b como 1. Entonces, pues, su integral b es x, pero pues eso de hecho te ayuda a resolver la integral que aparece acá adentro, ¿no? Entonces, para resumir, ¿cuándo utilizas integración por partes? Cuando puedes reducir la dificultad de una función dentro de la integral a partir de la derivada, o cuando la integral que tienes adentro solo conoces la derivada. Entonces, como que serían las dos principales razones para utilizar esta integración por partes. Vale. Vamos a pasar a este nuevo ejemplo. Coseno de el logaritmo de x de dx. Vale. ¿Cómo resolver esa cosa? ¿Qué se les ocurre, chicos? ¿Podemos multiplicar así dentro de la integral x sobre x? Regla de la, a ver, antes de eso, antes que comentaste, por ahí me pusieron que regla de la cadena. Regla de la cadena es para la derivada. Como tal, para la integral no es así tan inmediato. Entonces, regla de la cadena, aquí no, a menos que quieras derivar, pues, como que no tiene mucha cabida. Y tú me dices, tu compañero me dijo, pues multiplicar x arriba y x abajo. Esto es x por coseno del logaritmo de x sobre x. Creo que yo veo a dónde va su compañero. Si haces eso, entonces puedes definir por sustitución a u igual al logaritmo de x y la derivada de u es igual a ¿qué? A 1 sobre x de dx.
Entonces aquí te deshaces de este logaritmo de x y te deshaces de esta x de acá abajo. Pero todavía te queda una x pelón acá. Entonces, si quieren seguir por este proceso, también tienen que sustituir esta x de la izquierda. Y lo pueden hacer desde aquí. Si u es igual al logaritmo de x, entonces despejan x con un exponencial. Así que x sería igual a e a la u. Lo que nos dice que esta integral la pueden pasar de la forma e a la u por coseno de u de du. Entonces, eso es si multiplicamos x arriba y abajo. El detalle aquí es que como tal no le bajamos la dificultad a la integral, simplemente la intercambiamos por algo que parece ser equivalente. O sea, en vez de cambiar el logaritmo, cambiamos el logaritmo por una exponencial. Y pues bueno, así que pueden tratar de hacer de esa forma, pero pues ahora tendríamos que utilizar otro nuevo método. Sustitución no va a servir otra vez porque como que regresaríamos al origen. Entonces, ahora tendríamos que usar otra cosa. ¿Qué otra cosa, si ya utilizamos sustitución, qué otra cosa podemos hacer? Por partes de nuevo, exacto. Pero pues se dan cuenta, esta cosa tal vez la podemos intentar hacer, la original, podemos intentarla hacer por partes, entonces mejor vamos a omitir esta parte y vamos a comenzar con partes desde el inicio para reducir el trabajo. Entonces, para hacer esta por partes, por ahí me dicen u igual al logaritmo de x. El problema con eso, y bueno, yo digo, es que, ajá, tú tendrías que esto es coseno de u de dx, pero si tú en ese caso tendrías que tener que d de b es igual al coseno del logaritmo, que es decir, coseno de u. Entonces b tendría que ser seno de u, perdón, ajá, tendría que ser seno de u, pero pues necesitas que en la integral esté multiplicado u por la derivada de b. Pero en este caso, si tú defines u como logaritmo de x, tendrías que este simplemente coseno de u. Y aquí como tal, lo único que tienes aquí dentro es la derivada de b. Pero la u está dentro de la derivada de b. Entonces, vaya, no tienes la forma u por derivada de b, ¿no? Entonces, definir u como logaritmo de x así tal cual no va a funcionar. Así que, si u igual al logaritmo de x no jala, ¿qué es la otra forma en la que podemos definir u? Solo hay una más. Coseno. Coseno, ¿coseno de qué? De X. El problema es que aquí arriba no tienes Ah, coseno no de es el x, logaritmo, ¿no? Sí, tienes el claro. logaritmo dentro. Entonces, que sea toda la función, exacto. Lo único que puedes hacer aquí es definir a u como el coseno del logaritmo de x. Vale. Si u es de esta manera, entonces d de u, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser menos seno de x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Entonces esto va a ser igual a menos seno de x, no es cierto, menos seno del logaritmo de x por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x.
t de x. Entonces, esa sería la derivada de u. Vale. Y lo mismo de hace rato. Si u es toda la función, entonces la derivada de b no tiene de otra que ser 1. Lo que implica que b es x. Entonces, si aplicamos integración por partes, tenemos que esta integral es igual a u por b, x por el coseno del logaritmo de x, menos la integral de b por la derivada de u, que sería menos x por seno del logaritmo de x sobre x de dx. Aquí podemos cancelar los menos, el de afuera y el de adentro de la integral, y las x, entonces esto es igual a x por el coseno del logaritmo de x más la integral de seno del logaritmo de x de dx. Ok. Parece ser que intercambiamos esta integral, coseno de valor en el logaritmo, por un equivalente. Ahora tenemos la integral de seno de valor en el logaritmo. Entonces, parece que no estamos avanzando mucho, pero sí vamos a poder resolver esta integral en esa dirección. Vale, tenemos esta nueva integral, seno del valor en el logaritmo de x. Otra vez, no tenemos mucho que hacer, así que vamos a tener que volver a intentar hacer esto por integración por partes. Así que, ¿quién sería nuestra función u1? Seno del logaritmo Seno del X. logaritmo, exacto. Seno del logaritmo de x. Entonces, d de u1 sería la derivada del seno volado en logaritmo, coseno del logaritmo de x, por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Entonces, coseno del logaritmo de x sobre x de dx es d de 1. Y otra vez, d de b1, pues es la función constante 1, lo que implica que b1 es la función x. Entonces, aplicando esta nueva sustitución, tenemos que esto es igual a x por coseno del logaritmo de x, y esta integral pasa a ser 1 por b1, x por seno del logaritmo de x, menos la integral de u por la de u de b1 por la derivada de 1, que es x por coseno del logaritmo de x sobre x de dx. Y si te deshaces de las x que están multiplicando y dividiendo, tienes que este es igual a x por coseno del logaritmo de x más x por el seno del logaritmo de x menos la integral del coseno del logaritmo de x de dx. Pero pues, parece que regresamos al mismo lugar, ¿no? Tenemos que la integral de coseno del logaritmo de x de dx es igual a x por el coseno del logaritmo más x por el seno del logaritmo menos la integral que queríamos calcular al principio. Uy, ¿y cómo resolvemos ahora este problema? Damos el menos integral de coseno logaritmo al otro lado sumando. Podemos pasarlo al otro lado sumando, o sea, sería un problema si tuviéramos que esto fuera un más, porque tendríamos la misma integral de ambos lados, entonces cancelaríamos y solo nos queda que este es igual a 0 y bla, bla. Pero no, aquí tenemos esta integral que nos salió aquí, tiene un menos, entonces lo podemos pasar sumando del otro lado. Entonces esto va a ser 2 veces
la integral del coseno del logaritmo de x, de dx, y esto va a ser igual a x por el coseno del logaritmo de x, más x veces el seno del logaritmo de x. Bueno, y cuando resolvimos la integral del seno del logaritmo, podemos ponerle una más c por ahí, ¿no? Entonces, el más c por ahí, y que el más c por ahí esté acá también, ¿no? De una vez para incluir la c. Entonces, el más c va a estar acá, y el más c se va a quedar acá, ¿no? Entonces, tenemos que dos veces la integral que queremos calcular es esta función de la derecha, pues simplemente despejamos multiplicando por un medio. Entonces, la integral del coseno del logaritmo de x de dx va a ser igual a x medios de, estoy factorizando la x, coseno del logaritmo de x más seno del logaritmo de x más c sobre 2, pero eso lo podemos cambiar por una constante c mayúscula. Entonces, ese sería mi resultado. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver. ¿Podríamos repasarlo? Ok. Pues otra vez. Tenemos una composición de funciones, así que no nos conviene utilizar sustitución porque pasamos a una integral que es completamente equivalente, ¿no? Entonces, vamos a intentar por partes. Como tenemos una composición, lo único que nos queda es trabajar con la derivada de esa composición. Así que definimos u como la función completa y d de u es esta cosa de acá. Lo mismo de hace rato, si la función completa es u, entonces la derivada de b tiene que ser 1, por lo que b es x. Luego, haciendo las cuentitas, tenemos que esa integral pasa a ser esta cosa de acá, en donde aparece la integral de seno del logaritmo de x. Una integral muy parecida a la que empezamos, ¿no? Entonces, volvemos a aplicar sustitución y llegamos a que la integral que queremos es esta función de aquí menos la integral que queremos. Pero, pues como esta cosa está restando, la podemos pasar a la izquierda sumando. Entonces tenemos que dos veces la integral que queremos calcular es esta función de aquí. Y pues si tenemos que dos veces la integral que queremos calcular es esto, pues la integral que queremos calcular, pues es simplemente despejarla multiplicando por un medio. Que es lo que hicimos al final. ¿Sí? Bueno, vamos a pausar tantito la clase, entonces no sé si alguien siga teniendo dudas con esto. Algo que no haya quedado claro o todo bien. No me quedó claro por qué el d de u, o sea, la derivada. Si es la derivada, a ver, vamos a ver. Ajá, ok. Vamos a calcularlo otra vez. La función es coseno evaluada en el logaritmo de x. Entonces, ¿cómo derivamos una composición? Con regla de la cadena. Lo primero es derivar la función de hasta afuera evaluada en la función de adentro. Entonces, la derivada del coseno es menos seno. Menos seno evaluada en la función de adentro, logaritmo de x. Y a esto le vamos a multiplicar la derivada del logaritmo de x, la función que está dentro de la composición. Pero la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces, haciendo de una vez el producto, tenemos que menos seno del logaritmo de x
sobre X es la derivada que buscábamos. Entonces, ¿por qué nos salió eso? Por regla de la cadena. Primero derivamos el coseno, lo evaluamos en el logaritmo y a todo eso le multiplicamos la derivada del logaritmo, que es 1 sobre X. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Alguna duda de su guía 3 o algo? ¿Algún ejercicio que no les salga todavía? Yo tengo un ejercicio, que aún, una duda de un ejercicio, y es, ¿puede usar la fórmula del seno de A más B? El seno de A más B. Ajá. O sea, ¿tú quieres utilizar esta fórmula en algún ejercicio? ¿O cómo? Sí, para probar un ejercicio. Yo creo que esta fórmula va a venir en su guía. Esta o la de coseno, alguna de esas dos van a venir. Entonces, no, de hecho, ese ya lo probamos en clase, ¿no? Sí, perdón. Esta ya lo probamos con X más Y. Entonces, esa sí ya la puedes utilizar como tú quieras. Sí, ya lo probamos en clase. Ajá. Ah, ok, Sí. está perfecto. Ujú. Gracias. Si les aparece, si quieren utilizar en algún ejercicio, no sé, la de coseno de X más Y, yo creo que pueden utilizarla porque seguramente esta o una variación va a venir en su guía. Entonces, si necesitan utilizar esta fórmula, también pueden utilizarla sin demostrarla, creo. La que sí pueden, sí, sin ningún problema, es esta, la del seno. Vale. Vale, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Hay un ejercicio de encontrar una familia de funciones que satisfacen que es igual a una menos, bueno, que una integral. Es el 6b. 6b, ajá. Y digamos que si encontré, digamos, una función que cumple la igualdad, ¿cómo podría hallar las demás? ¿Cómo podrías hallar los demás? Normalmente es, bueno, si hiciste tu procedimiento bien, ya prácticamente tienes la respuesta, ¿no? La cosa es que quiero que veas dónde está definida la integral. 6b, a ver, rápidamente. La integral que quieres encontrar, la función que quieres encontrar satisface esta integral, ¿no? Pero no importa qué x te tomes, x al cuadrado es positivo. Entonces, la función que encontraste, no sé qué forma sea, digamos que sea f, que sea tu solución, no sé qué forma sea exactamente, pero realmente no te importa cómo sea f de todo este lado, a la izquierdo del eje y. Lo único que te importa es cómo se comporte en el lado derecho. Entonces, si ya tienes que f es de cierta manera aquí, pues cualquier f mayúscula que se comporte como f en el lado derecho, pero pues en el lado izquierdo haga esto, que sea continua, pues va a servir como solución. Entonces, ¿cómo resolver ese ejercicio? Pues si ya encontraste tu función f, solo te importa el lado derecho de f, y pues la solución general es una función g tal que g de x sea igual a f de x para x mayor o igual a 0. Y del lado izquierdo sea una función h tal que sea continua y que sea continua también en este punto.
Entonces, así es como tendrías que definir podrías encontrar todas las funciones que te sirven. ¿Sí? Más o menos entendió la idea. Uy, no. Sí, es que estás calculando la integral de 0 a x al cuadrado. Es decir, solo te importa esta parte de la función. Entonces, si encontraste una f, pues lo único que te importa de esa f es la parte derecha. Entonces, cualquier otra función f mayúscula, que no importa lo que haga en el lado izquierdo, siempre y cuando sea continua, y en el lado derecho se comporte como f, pues va a satisfacer la ecuación integral. Entonces, todas las funciones que satisfacen esa ecuación tienen que cumplir que se vean como f en el lado derecho para x mayor o igual a 0, pero pues para el lado izquierdo pueden ser cualquier cosa siempre y cuando sean continuas y en 0 sean este punto donde está definida la f. Ok, lo voy a intentar. Vale. ¿En cuál estamos? En el 7. A ver, el 8. Sí, sí, sí. Ah, ya está bien. Vale. Ya. Vale. No importa. Bueno, ya está grabando otra vez, así que vamos a calcular una nueva integral. ¿Cuál? Vamos a poner 2x por la integral de la raíz cuarta de x a la x más 5 de dx. O sea, solo se grabó entonces el descanso, pero sí lo puse a grabar al principio, chale. Bueno, ahorita veo que se grabó. Espero que se haya grabado todo, lo de hace rato, y que me haya equivocado, no más ahorita en el descanso. Si no, pues ni modo, voy a tener que volver a grabar la clase. Pero bueno, esta parte de acá. ¿Cómo resolvemos esta nueva integral? Aquí Tenemos podría ser por sustitución. por sustitución. ¿Qué nos conviene hacer a nuestra función U? Que U sea X más 5. X más 5, ok. Y d de U, pues es simplemente d de x. Vale, el problema aquí es que todavía me queda un 2x afuera. Entonces, Podemos cómo es? despejar la X de la U. Exactamente, para deshacernos de esta 2x, pues despejamos a x a partir de U. Entonces, si x más 5 es igual a U, x tiene que ser igual a U menos 5. Entonces, esta integral pasa a ser la integral de 2 veces x, U menos 5, por la raíz cuarta de U, de U. Vale. Y aquí podemos sacar la constante, 2 veces la integral de, y de una vez podemos distribuir la raíz sobre el producto, sobre la resta. U por raíz cuarta de U sería U a la 5 cuartos menos 5 por U a la 1 cuarto. Eso es la raíz cuarta. Todo esto de U. Ya quieren empezar con su paro, no puede ser. A ver, abrimos esta integral y tenemos que, esta es 2 veces la integral de U a la 5 cuartos de du menos 5 por 2, 10,
la integral de u a la 1/4 de du. Y pues ya podemos calcular esas integrales fácilmente, ¿no? ¿Qué tendrán que ser? Sumarle 1 al exponente y dividirlo entre el resultado de la suma. Exactamente, entonces la primera es 2 veces u a la 5/4 más 1 sobre 5/4 más 1 menos 10 veces u a la 1/4 más 1 sobre 1/4 más 1 más una constante c, ¿no? Entonces, lo primero es 5/4 más 1 es 9/4, ¿no? Entonces, este es 2 veces por u a la 9/4 sobre 9/4 menos 10 veces u a la 5/4 sobre 5/4. Ok, tenemos que 2 por 4 novenos es 8 novenos. Ajá. 8 novenos por u a la 9/4 menos 10 por 9/5. Se va a cancelar un 5 y me queda 2 por 9, que es 18, ¿no? Menos 18 u a la 5/4 más una constante c. Y aquí podemos factorizar algo. Podemos factorizar el 8. De hecho, podemos factorizar 8 novenos. A ver, espera. Sí, aquí no es 8, aquí no es 18, aquí es 8 nada más, porque es 9 por 4 es 20 sobre 5 es, no es cierto, 9 por 4 es 40 sobre 5 es 8. Ajá, ahí está bien. Podemos factorizar 8 novenos con un u a la 5/4. Entonces lo que me quedaría aquí dentro sería un u, así pelona, menos 9. Sí. Y la constante c que lo vengo cargando desde hace rato. Entonces ya aquí ya nada más podemos sustituir el u. Entonces esto sería 8 novenos por, la u era x más 5, elevado a la 5/4, por x más 5 menos 9, sería x menos 4, más c. Entonces, ese sería mi resultado. Entonces, ¿aquí qué hicimos? Pues utilizamos un poquito de sustitución inversa, nada más un poco. Empezamos con sustitución normal para la u, para la derivada de u, y luego notamos que todavía nos quedaba una x afuera. Entonces tenemos que despejar x en función de u. Entonces, eso es lo que hicimos. Y pasamos a la notación de exponente como fracciones. Y te queda u a la 5/4, u a la 1/4. Y pues ya eso nada más es, eso es fácil de resolver, sus integrales. Y pues simplemente tratar de factorizar para simplificar lo más posible. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No, todo bien. ¿Todo bien? Vale. Gracias. Si para el examen es necesario simplificar, no creo, pero pues si es posible, simplifiquen lo más que pueda. Sí, sí, ya le salió la integral, pues órale, pasen a la siguiente, pero sí, si pueden, traten de simplificar todo lo que puedan.
Vale. La siguiente integral. Seno al cubo de x por coseno a la cuarta de x. ¿Cómo pueden resolver esa cosa? Aquí sí es por partes. Por partes. Podrían intentar por partes, pero tal vez no es necesario. Podemos poner como una coseno y ya al derivar nos queda pues 4 seno al cubo de x. Ujú, pueden intentar hacer eso. No, el problema ahí Hay que es que intentar usar esas técnicas de reducción, o ya es muy complicado hacer eso. técnicas de reducción, eso puede ayudar. Pero bueno, A fórmulas, ajá. Por porque ahí me equivoqué, perdón. sí, ahorita las ponemos. Sí, es una buena idea. Ya las tienen, pues hay que utilizarlas. Pero bueno, por ahí me ponían algo así como que sea coseno a la cuarta de x. Problema es que si calculan la derivada de esta cosa, tiene que ser la derivada de la función de más afuera, que sería x a la cuarta. Entonces sería 4 coseno al cubo de x por la derivada adentro, que es la derivada del seno, y su derivada sería menos seno. ¿Sí? Entonces, pues esto de aquí, pues no es seno al cubo, ¿no? Entonces no nos sirve utilizar ¿cómo se llama? ¿Utilizar qué? Utilizar esta sustitución así. Podemos factorizar un seno cuadrado, tal vez eso pueda servir. Sí, hay varias formas de hacerlo. Vamos a hacerlo de dos maneras distintas. Una que propuso el compañero es utilizar las fórmulas de reducción que vieron con Luis en la clase de ayer, ¿no? Entonces, en la clase de ayer vieron que si tienen seno a la n de x por coseno a la m de x, esta cosa la pueden reducir como menos 1 sobre la suma de los exponentes m más n por seno de n a la menos 1 de x por coseno de m más 1, m más 1, menos n menos 1 sobre m más n por la integral de seno a la n menos 2 de x por coseno de m más 1. No, coseno de la m de ahí se queda igual. Coseno de a la m de x de dx. Vale. Probaron esta formulota de reducción. Entonces vamos a aplicarla a este caso en específico. Esto va a ser igual a menos 1 sobre la suma de los exponentes. El seno está al cubo y el coseno está en la cuarta, ¿no? Entonces 3 más 7. 3 más 4, perdón, que es 7. Esto por seno le reducen la potencia en 1, que ya tiene adentro. La potencia es 3, entonces seno al cuadrado por coseno le aumentan 1 la potencia a la quinta de x menos n menos 1. N es el exponente que acompaña al seno y en este caso es 3, entonces esto es 2 sobre 3 más 4, la suma de las potencias, por la integral de seno de n a la menos 2, le reducen en 2 la potencia al seno, entonces nada más te queda seno de x, por coseno a la cuarta de x de dx. Vale, ya reducimos esta cosa, ahora vamos a simplificar las cuentitas un poco, entonces sería menos 1/7 de seno al cuadrado de x por coseno a la quinta de x menos 2/7 de
la integral de seno de x por coseno a la cuarta de x de dx. Ok, entonces ahora sí toca resolver esta integral y esta la podemos resolver fácilmente por sustitución, que era más o menos lo que queríamos hacer hace rato. Aquí podemos utilizar u igual a coseno de x y d de u es igual a menos seno de x de dx. Entonces, si multiplicamos por un menos afuera y adentro de la integral, tenemos que esta cosa la podemos cambiar como, bueno, lo que estaba afuera ya se queda así, un séptimo de seno al cuadrado por coseno a la quinta, más 2 séptimos, multiplicamos los dos menos de afuera, por la integral de u a la cuarta de du. En el segundo coseno es 4 o 9, es 4, nada más que salió feo. Ahí está. Y pues esta integral ya es más fácil de resolver, es menos un séptimo de seno al cuadrado de x por coseno a la quinta de x, más 2 séptimos de la integral de u a la cuarta es u a la 5 sobre 5, más una constante c. Entonces esto va a ser igual a menos 1 sobre 7 de seno al cuadrado de x por coseno a la quinta de x, más 2 sobre 7 por 5, 2 sobre 35, de u a la quinta, pero u era coseno, entonces esto es coseno a la 5 de x, más una constante c mayúscula. Y todavía podrían reducir esto un poco, quitándonos el seno que tenemos allá arriba. Recuerden que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces podemos hacernos este seno como 1 menos coseno al cuadrado de x, y ya lo demás se queda igual. Coseno a la quinta de x más una constante c. Entonces este va a ser igual a menos un séptimo de coseno a la quinta de x, más un séptimo de coseno a la 7 de x, más 2 sobre 35 coseno a la quinta de x más c. Y tenemos dos cosas con coseno a la quinta. Eso ya es avaricia. No, chicos, pues ya para que no quede tan feo. Se quitó esto un poco. Ahí está. Y pues ya nada más tienen que hacer esa sumita de aquí del 1 séptimo más 2 sobre 35 para poner cuánto vale coseno de x. Y según yo, eso debe de valer, bueno, el 1 séptimo de coseno a la 7 de x. Eso se queda igual, pero lo otro, según yo, tiene que ser menos un quinto. Sí, menos un quinto. Menos un quinto de coseno a la 5 de x más una constante de c. Yo le había puesto cuadritos del tercer renglón. Sí, también pueden dejarlo hasta el tercer renglón, pero ahorita vamos a hacer otra cosa, entonces sí necesito que se simplifique esto lo más posible.
Vale, entonces, este sería nuestro resultado. Que si lo comparamos con los anteriores, pues ya como que se ve más bonito, ¿no? Entonces, aplicamos fórmula de reducción aquí. Ya la integral que nos queda al final, pues esta cosa de aquí, pues que lo podemos resolver fácilmente con una sustitución. Y pues ya lo demás es simplemente simplificar lo más posible, ¿vale? Bueno, pero esto es aplicando una fórmula de reducción. Podemos intentar otro camino para ver si nos puede salir más rápido esta integral. Entonces, otra forma. Entonces, la integral de, ¿qué era? Seno al cubo de x por coseno a la cuarta de x de dx. Voy a aplicar el mismo truquito de hace rato de intercambiar un seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado. Entonces, esto lo podemos ver como la integral de 1 menos coseno al cuadrado de x. Esto de aquí es un seno cuadrado, ¿no? Entonces, no estoy cambiando un seno cuadrado. Y todavía me quedaría un seno de x por el coseno a la cuarta. Entonces, haciendo los productos, tenemos que este es igual a la integral de seno de x por coseno a la cuarta de x menos seno de x por coseno a la 6 de x de dx. Entonces, esto es igual a, podemos abrir la integral como la integral seno de x por coseno a la cuarta de x de dx menos la integral de seno de x por coseno a la sexta de x de dx. Y pues ya ambas son muy fáciles de resolver y eso lo pueden hacer con sustitución. Aquí en la primera tendremos que u igual a coseno de x. Entonces d de u tiene que ser menos seno de x de dx. De hecho, esta sustitución sirve para ambas integrales. En la primera tendremos que multiplicar un menos arriba y abajo, afuera y adentro de la integral. Y en la segunda, pues ya tenemos este menos, así que podemos meterlo dentro de la integral. Así que esto lo podemos ver como menos la integral de u a la cuarta de dx más la integral de u a la sexta de dx. Entonces esto es igual a menos u a la 5 menos u a la 5 sobre 5 más u a la 7 sobre 7 más una constante c. Y si ponemos primero el u a la 7, sustituimos u igual a coseno de x, entonces coseno de a la 7 de x sobre 7 menos coseno a la 5 de x sobre 5 más c sería nuestro resultado. Y pues, si es el mismo a la que llegamos hace rato, ¿no? Entonces, ambos caminos nos salió el mismo resultado. Ustedes pueden intentar cualquiera de los dos caminos. Y si hacen sus cuentitas, seguramente les va a salir lo mismo. Solo hay que tratar de sustituir para que pues, se vea que ambas soluciones son iguales. En este caso, sí es más fácil hacer este truquito de aquí, ¿no? Intercambiar un seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado. Entonces, ¿no siempre conviene usar las fórmulas de reducción? No, a veces va a ser más fácil utilizar otros trucos. Por ejemplo, el que utilizamos aquí, cambiar un seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado, nos redujo mucho el trabajo. Entonces, depende de cómo sea su
su integral. En este caso sí nos funcionó más, nos fue más fácil utilizar otra cosa que fórmulas de reducción. Bueno, vamos a tratar de hacer una similar. La integral de seno cuadrado de x por coseno al cuadrado de x de dx. Y la idea es la misma, tratar de utilizar fórmulas de reducción y otros caminos a ver si nos sale lo mismo. Entonces vamos a pasar esto acá abajo para aplicarlo. Entonces, utilizando fórmulas de reducción. Esta cosa va a ser igual a menos 1 sobre la suma de los exponentes. En este caso es 2 más 2, lo cual es 4. Por el seno, le restas un exponente. Tenías el exponente 2, ahora solo se va a quedar seno de x. Por coseno, le sumas un exponente al coseno que ya estaba dentro de la integral. En este caso vas a tener coseno al cubo. Menos el exponente del seno menos 1. 2 menos 1 es 1. Sobre la suma de los exponentes, 4. Y esto por la integral de seno de 2 menos 2, esto es 0 de x, 0, seno de la 0, evaluada en x por el coseno del exponente que ya traía. Esta cosa se cancela en 1, entonces todo esto es igual a menos 1/4 del seno de x por el coseno al cubo de x, menos 1/4 de la integral de el coseno al cuadrado de x de dx. ¿Vale? Y pues bueno, esta la tienen que resolver en su tarea, así que no les voy a dar la forma en la manera en la que se resuelve, solo les voy a dar el resultado. Entonces esto va a ser igual a seno de x menos 1/4 de seno de x por coseno al cubo de x menos 1/4 de x sobre 2 más seno evaluado en 2x sobre 4. Y pues esto más una constante c, ¿no? Entonces, esa integral y esta función de aquí son iguales y ya pues de tarea ustedes tienen que mostrar que sí se cumple eso. Ah, ¿ya resolvieron con el profe? Ah, vale. Entonces ya no tenemos que acá que dejarles de tarea eso. Vale, entonces tenemos eso de ahí. ¿Por qué se cancela el seno de arriba? Porque es seno elevado a la potencia 0. Y eso pues es simplemente cualquier cosa elevado a la 0 va a ser 1. Bueno, lo vamos a definir como 1. ¿Sí? Ah, perdón, no se veía bien. Pero bueno, es por eso. Entonces ya tenemos esto y ya nada más acomodando estas cosas acá, vamos a tener que esto va a ser igual a, vamos a poner el menos 1/4 por x medios al principio, menos x sobre 8, menos 1/4 de seno de x por coseno al cubo de x, menos 1/4 por seno de 2x sobre 4, seno de 2x sobre 8 y un más c. Podemos simplificar el seno de 2x, pero
Sí, vamos a hacernos de eso un poco. Utilizando la fórmula de la suma de seno de la suma de ángulos. Seno de x más x es seno de x por seno de x más coseno de x por coseno de x. Entonces esto lo podemos expresar como menos x sobre 8 menos un cuarto de seno de x por coseno al cubo de x menos seno al cuadrado de x sobre 8 menos coseno al cuadrado de x sobre 8 más c. Y tal vez podemos simplificar esto con esto, pero ya vamos a dejarla hasta ahí. Entonces, este sería un resultado. ¿Vale? Entonces, para este caso utilizamos otra vez fórmulas de reducción. Ya sabemos cuál es la integral del coseno cuadrado. Y pues nada más es tratar de ir simplificando lo más que podamos para hacernos, por ejemplo, del seno de 2x. Para que todo quede en términos de seno de x y coseno de x. Y todavía ahí se puede simplificar más, pero ya no lo vamos a hacer. ¿Vale? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿de qué otra forma podríamos resolver este ejercicio? La integral de seno cuadrado de x por coseno al cuadrado de x de dx. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, sabemos que podemos intercambiar el seno cuadrado y el coseno cuadrado por cosas que dependan de coseno de 2x. Entonces, esto lo podemos ver como la integral de 1. El seno cuadrado lo podemos ver como 1 menos coseno de 2x sobre 2. Y el coseno cuadrado lo podemos ver como 1 más el coseno de 2x sobre 2. Y podemos sacar el 1 medio de la integral, ¿no? Bueno, 1 medio por 1 medio es 1 cuarto. Entonces podemos sacar el 1 cuarto de la integral. Y te quedaría el producto de 1 menos coseno de 2x por 1 más coseno de 2x. Eso es una diferencia de cuadrados. Entonces el resultado sería 1 menos coseno al cuadrado de 2x de dx. ¿Sí? Bueno, esto lo podemos ver como 1 cuarto de la integral. Y ahora tenemos que deshacernos de ese coseno cuadrado, pero podemos utilizar este mismo truquito que utilizamos aquí. Coseno al cuadrado de x es 1 más coseno del doble de x sobre 2. Haciendo la misma idea, tenemos que este es 1 menos 1 más coseno del doble de 2x, en este caso sería 4x, y todo esto sobre 2 de dx. Y pues ese coseno ya va a ser más fácil de integrar. Entonces nada más abrimos las integrales. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría 1 cuarto de la integral de 1 de dx menos, podemos sacar el 1 medio,
un octavo de la integral de 1 más coseno de 4x de dx. Vale, y este ya es fácil, entonces esto es, la primera integral pues es simplemente, sí. La integral de 1 es x, entonces tenemos x sobre 4, menos un octavo de, la integral de 1 pues otra vez es x, más la integral de el coseno de 4x, eso sería seno de 4x sobre 4. Y más una constante c. ¿Por qué es un octavo? Porque hasta aquí vamos bien, ¿no? Tenemos un cuarto de esta cosa. Luego sustituimos este coseno cuadrado por esta expresión de aquí. 1 más coseno de 4x sobre 2. Entonces lo que estoy haciendo en el siguiente paso es abrir la integral con este menos. Entonces lo primero es la integral de 1, que es esto, un cuarto de la integral de 1, de dx. Luego sería la menos la integral de esta cosa de acá. Aquí tenemos un medio, entonces lo podemos factorizar el 1 medio, pero tenemos que multiplicarlo por el 1 cuarto que va a distribuir a la resta de la integral. Entonces, un cuarto por 1 medio es 1 octavo. De ahí sale el 8. Bueno, entonces ya siguiendo con esto, tendremos x sobre 4 menos x sobre 8 menos seno de 4x sobre 8 por 4, que es, ¿qué? 32. Más una constante c. Y pues nada más haciendo la sumita de que tenemos aquí, x cuartos menos 8 cuartos sería x sobre 8 menos seno de 4x sobre 32 y más una constante c. Todavía podemos simplificar más el seno de 4x, pero vamos a dejarlo hasta acá. Y pues bueno, si hicimos nuestras cuentitas bien, este resultado tiene que coincidir con el de acá arriba. Y creo que de hecho no coincide por un menos por ahí. Entonces, no estoy seguro dónde sale ese menos. Pero bueno, salvo el menos que debe de acompañar al x octavo, este seno de 4x más 32 debe ser muy parecido a lo que venga acá, ¿no? El 1/4 de seno de x por coseno cuadrado, coseno q, menos seno cuadrado de x sobre 8, menos coseno cuadrado de x sobre 8. Entonces lo que se quería ver pues es probar que son equivalentes, ¿no? Pero bueno, aquí simplemente para hacer esta otro camino de resolver esta ecuación, esta integral, perdón, es reexpresar el seno cuadrado y el coseno cuadrado por fórmulas que no dependan de un cuadrado. En este caso tenemos 1 menos coseno de 2x sobre 2 y para el coseno tenemos 1 más coseno de 2x sobre 2. Haciendo la diferencia de cuadrados, tenemos esta nueva expresión de aquí. Podemos reexpresar este coseno cuadrado de 2x como 1 más coseno de 4x sobre 2. Y ya lo demás son cuantitas muy sencillas. ¿Sí?
Una pregunta, ¿por qué la derivada de coseno de 4x es seno de 4x sobre 4? Alguien no lo sé. Pues puedes intentar hacer la derivada de seno. Rápidamente, ¿quién sería la derivada de seno de 4x sobre 4? Pues la constante sale de 1/4 y nada más te queda la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno de 4x por la derivada de la función de adentro, que en este caso es 4. Entonces esto es 4 y el 4 con 1/4 se cancelan y nada más te queda el coseno de 4x. Ah, ya. Gracias, perdón. Sí, no hay problema. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacer una última integral. Déjame ver. Vale, vamos a hacer una última integral. No más se puede terminar. A ver si nos salió rápido. Entonces, 11. La integral de x por la raíz de 5 más x cuadrado. ¿Cómo podemos resolver esa integral? Sustitución trigonométrica. Vale, ¿qué sustitución nos sirve? X igual a quién. Tenemos una suma de cuadrados, así que ¿quién nos conviene? X igual a raíz de 5 tangentes de teta. Ajá. Este de 5 lo podemos expresar como raíz de 5 al cuadrado. Y tenemos una suma de cuadrados. Entonces lo que nos conviene es hacer X igual a la constante, en este caso raíz de 5, por tangente de teta. Bueno, y su derivada de esta cosa sería raíz de 5 por secante cuadrada de teta. Entonces, pues esta cosa la podemos expresar como la integral de este primer x, pues lo sustituimos como raíz de 5 por tangente de teta. Por la integral de 5 más raíz de 5 por tangente de teta al cuadrado. Esto va a ser igual a, podemos sacar la primera raíz de 5 por la integral de tangente de teta. Ah, bueno, y el de teta acá. Entonces, a eso. No, me falta algo, ¿no? Sí, ya vi que me falta. Me falta la d de teta. A ver, acá abajo tenemos que d de x es raíz de 5 por secante cuadrada de teta o d de teta. Entonces, para sustituir no, sí, el d de x es así. Perdón. Entonces, nada más sustituimos el d de x que veníamos cargando acá con un raíz de 5 por secante cuadrada de teta, d de teta. Ajá. Esto sustituye al d de x. Esto primero sustituye a la x al principio y lo de la raíz, pues ya. Sustituye. Entonces, tenemos raíz de 5 por raíz de 5 es 5 y es una constante, lo podemos sacar de la integral. Entonces, me quedaría la integral de tangente de teta por la raíz cuadrada de 5 más 5 veces
tangente cuadrada de teta por secante cuadrada de teta de teta. Vale, puedo sacar otra vez bueno, todavía no. Esto es 5 por tangente de teta por secante cuadrada de teta. Puedo factorizar un 5 adentro de la raíz. Lo saco como raíz de 5. Entonces, de raíz de 5 por la raíz de 1 más tangente cuadrada de teta. De teta. Esto es 5 veces la raíz de 5 de la integral de tangente de teta. Ahora, 1 más tangente cuadrada, sabemos que esta cosa de aquí es secante cuadrada. Entonces, secante cuadrada, le aplicamos la raíz, te va a quedar una secante por el secante cuadrada que ya tenías afuera. Esto es, bueno, vamos a dejarlo así. Secante cuadrada de teta por secante de teta de teta. Vamos a reorganizar esto de la siguiente manera. 5 raíz de 5 por la raíz de secante cuadrada de teta por tangente de teta, secante de teta de teta. ¿Y por qué lo pongo así? Porque puedo hacer una sustitución para resolver esta integral fácilmente. Tenemos que u sea igual a secante de teta. Entonces, d de u tendría que ser igual a secante por tangente. Pero eso es lo que ya tengo acá. Entonces, esto es igual a 5 veces la raíz de 5 de la integral de u al cuadrado de du. Esto es simplemente 5 veces la raíz de 5 de u al cubo sobre 3 más una constante c. Pero esto es igual a 5 sobre raíz de 5 sobre 3 por la secante de teta al cubo más una constante c. Y ya nada más para terminar, tenemos que sustituir quién era esta secante. Pero para eso nos podemos apoyar en el triangulito, con el que hicimos la sustitución trigonométrica. Cuando hacen sustitución trigonométrica con tangente, tienen que x va a estar de esta forma, raíz de 5 va a estar aquí, y aquí va a ser la raíz de la suma de los cuadrados, 5 más x al cuadrado. Entonces aquí notemos que tangente de teta pues sí es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y si despejamos pues tenemos el valor de x, ¿no? Entonces en este caso, ¿quién va a ser secante de teta? Es hipotenusa sobre cateto adyacente. Así que esto es igual a 5 veces raíz de 5 sobre 3 por raíz de 5 más x al cuadrado sobre raíz de 5 al cubo más una constante c. Raíz de 5 al cubo es 5 por raíz de 5, entonces estas dos se van a cancelar. Y nos me quedaría que esto es igual a 5 más x al cuadrado a la 3 medios sobre 3 más una constante c. Y ese sería mi resultado. ¿Sí? Entonces, cuando tengas sustituciones ¿Ya haber hecho trigonométricas, por sustitución normal? ¿eh? Se Sí, sí, puede ver también se podía ver por por sustitución sustitución normal. normal. Lo dudo. Bueno, tal vez sí.
Sí, de hecho, tal vez se pudo haber hecho por sustitución normal. Defines a tu u igual a x cuadrada más 5 y ya la x de afuera te queda, te puede ayudar para la derivada. Sí, también se puede hacer por sustitución normal. Pero yo no fui por la trigonométrica, porque fue la primera que me pusieron. Sí, en la sustitución normal pones x cuadrada más 5 de du es igual a 2x, pero ya tienes una x afuera de la raíz, entonces ya puedes hacer cosillas. Sí, también puedes utilizar ese camino. Y creo que, no sé si queda más fácil, creo que de hecho sí. Lo pueden dejar en términos de secante, el problema es que tienen que sustituir la teta. Entonces, no, todavía tienen que reemplazar la secante por algo que dependa de x.